El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Iván Encalada Díaz es cirujano ortopedista, egresado del Instituto Nacional de Ortopedia, Secretaría de Salud 94-98 UNAM. Fellow en Investigación y Lesiones Deportivas, New England Baptist Hospital, 03-04 Universidad de Tufts, y profesor asociado del curso de Reconstrucción Articular de Hombro y Codo de la Universidad La Salle. El doctor Encalada hablará sobre Remplissage, alternativa válida y vigente. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del Remplissage para definir si todavía sigue siendo una alternativa válida y vigente. Estos son mis conflictos de intereses que no interfieren con la presentación. Bien, el Remplissage es básicamente la tenodesis del tendón del infraespinoso en el defecto de Hill-Sachs causado por un episodio de luxación anterior convencional. La descripción está entre el 2008 y 2004 y que el término remplissage se aplica para el concepto de rellenar un defecto. Aquí hay algunos dibujos originales de este proceso y bueno, el remplissage está ubicado dentro del fenómeno de la inestabilidad postraumática como aquel procedimiento que se definió para llenar un defecto de Hill-Sachs más allá del 20% o para aquellos defectos de Hill-Sachs que se conocían en aquel entonces como un defecto de enganche que favorecía la luxación o las recidivas de la luxación. Con el paso del tiempo se han desarrollado cada vez mejor algoritmos de tratamiento para la inestabilidad postraumática y así también se ha mejorado el conocimiento y la divulgación de la patoanatomía de la inestabilidad postraumática, de tal forma que también el remplissage se empezó a indicar en aquellos defectos mayores del 25%, se aumentó un poco el tamaño del defecto y que tuvieran ese fenómeno que se conocía antes como de enganche, que favorecía la luxación. Actualmente ya tenemos un concepto de pérdida ósea bipolar para la inestabilidad postraumática y en todo este sector el remplissage también tiene aún sus indicaciones. Hay que tomar en cuenta que este concepto de pérdida ósea bipolar involucra la lesión de Hill-Sachs a nivel de la cabeza humeral y los defectos glenoideos. La combinación de estos es lo que ha favorecido ciertos tratamientos y bueno, lo que podemos hablar ahora del concepto de la pérdida ósea bipolar es que tenemos el fenómeno on-track y el fenómeno off-track que nos habla de la predisposición a mantener y a presentar una luxación. Cuando nuestro defecto glenoideo es, la lesión de Hill-Sachs tiene un defecto de más del 25%, o menos del 25%, son los dos escenarios en donde tenemos que maniobrar para establecer qué es lo que necesitamos hacer. Actualmente la pérdida ósea subcrítica del defecto glenoideo ya quedó establecida en 13.5%, en donde considerar solamente un tratamiento de reinserción del labrum glenoideo no nos va a dar buenos resultados. Si tenemos una lesión de Hill-Sachs on track, una lesión poco profunda, una lesión que no invade el camino del defecto de la parte glenoidea, entonces sí, con una pérdida subcrítica tenemos que recomendar hacer un Latarjet o una de las cirugías para inestabilidad con el uso de un bloque óseo, como puede ser un injerto de cresta ilíaca, un injerto cadavérico del tercio distal de la clavícula o de la parte distal de la tibia. Si tenemos un defecto más pequeño, pudiéramos considerar una reconstrucción artroscópica. Si a la vez tenemos un defecto de Hill-Sachs que condiciona un encarrilamiento off-track, entonces también se recomienda pensar en hacer una cirugía de Latarjet o una transferencia de bloque óseo. Y el remplissage con la artroscopía se recomienda para aquellas lesiones en donde el defecto glenoideo es pequeño y el encarrilamiento está
comprometido. Ese es el único escenario en el cual es donde se recomienda hacer un remplissage y complementar con la reconstrucción artroscópica del defecto del labro. Si tenemos un defecto glenoideo mayor del 25%, bueno, se recomienda en cualquiera de los escenarios con un encarrilamiento o con un mal encarrilamiento, la cirugía de la Target o de bloque óseo. En general, el remplissage se ha recomendado para aquellas lesiones que se llaman off-track y que antiguamente llamamos lesiones enganchantes o lesiones de Hill-Sachs muy profundas, asociadas y secundarias a la inestabilidad recidivante o a las lesiones crónicas. Cuando considero hacer un remplissage, en algunas ocasiones pudiera ser si planeo hacer una reparación artroscópica y me topo con una lesión de Hill-Sachs muy profunda, valdrá la pena considerar hacer el remplissage. También cuando podemos considerar el remplissage, pues cuando no estamos indicando una cirugía de la Target o una cirugía de bloque óseo, tener el remplissage como una herramienta terapéutica para contrarrestar la inestabilidad es adecuado. Y finalmente, es mejor pensar en el remplissage cuando no tenemos defectos óseos a nivel de la glenoides. Eso es lo más importante. No está recomendado pensar o hacer un remplissage en pacientes con hiperlaxitud, ya que esto pudiera generar, constreñir o apretar un poco más la articulación y favorecer el desarrollo de una artrosis temprana. Vemos en este caso una imagen de tomografía junto con clásica del artículo de 2014 que describía la evolución de los pacientes a los cuales se les hacía remplissage, en donde vemos la indicación clásica de este remplissage, una lesión de Hill-Sachs profunda, a nivel de la porción posterolateral de la cabeza, y en el control de resonancia magnética, cómo la cicatrización de esta tenodesis mantiene en estabilidad la articulación glenohumeral. Aquí les muestro un caso de un paciente de 15 años que llegó con el antecedente de 4 luxaciones previas. La primera luxación fue traumática y las siguientes 3 con movimientos más suaves y leves, en donde lo que recomendé fue hacer una reconstrucción de Bankart. Tenía un defecto de Hill-Sachs que no estaba muy profundo y entonces no hicimos nada. Sin embargo, aquí les muestro un caso similar. Un paciente un poco mayor, 19 años, también que practica fútbol americano y con el antecedente de una luxación recurrente del hombro izquierdo. 10 episodios al momento de indicar la cirugía. Y vean, esto es lo que encontramos, su lesión, una lesión extensa de Hill-Sachs, no muy profunda, pero sí lo que consideramos extensa, junto con una lesión de Bankart, como vemos en este segmento, que clásica en la zona anteroinferior. Bueno, además de hacer la reconstrucción y la reparación del labrum con técnica artroscópica habitual, se hizo también el remplissage. Miren, aquí ya limpiando el defecto óseo, vemos la zona cartilaginosa. Este defecto óseo se desbrida un poquito más para permitir una adecuada cicatrización del defecto. A veces este desbridamiento lo podemos hacer con la misma punta del rasurador, en algunas ocasiones podemos hacerlo manualmente con el uso de una raspa. Hay quienes les gusta colocar una cánula, en otras ocasiones se puede hacer sin el uso de una cánula. También vemos cómo en otras ocasiones, además de la punta de rasurador convencional, se puede usar una fresa ovalada para evitar profundizar. Eso es lo que hay que tener cuidado cuando usamos estos instrumentales motorizados. Y bueno, ya una vez labrado el lecho, se utilizan 1 o 2 anclas. Esto es un poco gusto de nosotros como cirujanos. Cuando usamos una ancla debemos procurar que al menos tenga una doble sutura. Y si usamos 2 anclas, pues que cada ancla tenga una sutura es suficiente para que nosotros podamos hacer la tenodesis. Es una vez colocado el ancla bajo visión directa con pinzas específicas, se recogen las suturas para que con un anudado tradicional
podamos nosotros tener nuestra tenodesis. Mucho cuidado que a la hora de hacer los nudos es mantener una posición neutra del hombro, independientemente de si ustedes trabajan en decúbito lateral o en posición de silla de playa, para prevenir defectos de movimiento por tensar demasiado esta condición. El seguimiento, bueno, a 14 años posoperatorios de este paciente, él está sin recidivas de la luxación, sigue haciendo actividades deportivas, dejó el fútbol americano, pero se sigue dedicando a box de manera amateur y prácticamente no ha mantenido buenos arcos de movimiento, no ha presentado dolor y de acuerdo a una encuesta telefónica, el paciente se refiere de manera satisfecha. En resumen, podemos decir que el Remplissage sí es una alternativa, hay indicaciones específicas, no es una herramienta de mucho uso en la inestabilidad, básicamente queda referida solo para aquellos defectos óseos de la cabeza humeral que llamamos off-track, preferentemente sin defectos glenoideos, y si lo consideramos con un defecto glenoideo, habitualmente no debe de ser muy grande para no comprometer el encarrilamiento mismo. En realidad es un procedimiento con poca relevancia en el resultado de la inestabilidad, esto es, no es una cirugía que se deba de hacer en todos los casos de inestabilidad, ni en la mayoría de los casos de inestabilidad, sino que debe de reservarse para un grupo muy específico en donde es mejor considerar hacer este procedimiento. Sin embargo, el defecto más importante en el fenómeno de la inestabilidad no está del lado de la cabeza humeral para pensar o decir a partir de ahora hagamos más Remplissage para tener mejores resultados. No, el defecto más importante sigue siendo el defecto glenoideo y es por lo tanto que a pesar de que podemos contar siempre con el Remplissage, debemos estar más atentos en los defectos óseos a nivel de la glenoides y recordar que el defecto óseo ha disminuido en unos tiempos referido como 25% del defecto, actualmente es 13.5%. Muchas gracias por su atención.